cordial saludo, jóvenes estudiantes. Hoy veremos los números naturales, la ubicación en la recta numérica, los múltiplos y divisores. Los números naturales son aquellos con los cuales nosotros nos manejamos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, cuando queremos contar cosas, cuando queremos contar elementos, cuando queremos contar personas, queremos contar autos, queremos contar dinero. Los números naturales surgen de esa necesidad que tiene el ser humano de contar cosas en su entorno. Las características más importantes de los números naturales son que están a la derecha del cero, es decir, que son positivos. No poseen decimales, es decir, que son números enteros. No son fracciones y son infinitos. En una recta numérica podemos observar en el centro del cero, los números que están a su derecha son positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Los que están a la izquierda son negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. La flecha en ambos sentidos nos indican que los números avanzan, es decir, que después del 8 vienen otros números como el 9, el 10, el 11, el 12, 1000, 2000, 3000, 4000, entre otros, hasta el infinito. De igual manera hacia la izquierda, después de menos 8, el menos 9, menos 20, menos 30, menos 40, menos 60, entre otros. Podemos decir entonces algunos aspectos importantes en la recta numérica. Por ejemplo, si analizamos entre el 3 y el 4 por ser un número que está a la derecha del 3, se establece entonces que el 4 es un número mayor que 3. Es decir, que todos los números que están a la derecha del 3 son números mayores que 3. Por ejemplo, si tomamos como referencia el número 5, todos los números que están a la derecha del 5 son números mayores que 5. Podemos ver entonces en una recta numérica los enteros positivos, que son el conjunto de los números naturales, y también podemos ver los enteros negativos. Si nos enfocamos en los enteros positivos, es decir, el conjunto de los números naturales, debemos establecer que algunos autores incluyen el 0 dentro de los números naturales, otros autores no incluyen el 0 dentro de los números naturales. Nosotros en esta ocasión utilizaremos el 0, ubicaremos el 0 dentro de los números naturales. Algunas operaciones importantes como la suma, la multiplicación, la división y la resta se pueden visualizar utilizando con los números naturales en la recta numérica. Analicemos el segmento que está entre el 3 y el 8. Por ejemplo, si queremos sumar 3 más 5. Esta parte del segmento sería el 4, 5, 6, 7 y 8. Yo quiero sumar 3 más 5. Para llegar al 8 necesito recorrer 5 segmentos. Por ejemplo, si llego hasta aquí, estaría en el número 4. Si llego aquí, estaría en el número 5, el número 6, el número 7 y el número 8. Entonces, llegamos a la conclusión que tengo que recorrer 5 segmentos para llegar al número 8 y de esa manera visualizo esa suma. Lo más importante, lo más relevante es que cuando yo sumo dos números naturales, por ejemplo el 3, que es un número natural,
y el 5, que es un número natural, la respuesta también será un número natural. Es decir, que cuando yo sumo números naturales, mi resultado será también un número natural. De igual forma, cuando yo multiplico dos números naturales, por ejemplo, si yo multiplico 2 por 3 igual 6, el 2 es un número natural, el 3 es un número natural y la respuesta, o sea, el 6, también es un número natural. Utilicemos el 3 y el 5 para una resta. Si yo resto 5, que es un número natural, le resto 3, me da también un número natural, igual 2. Pero ¿qué sucede si restaría 3 menos 5? 3 menos 5 igual menos 2. Y ese menos 2 ya no sería parte del conjunto de los números reales. En el caso de la división, por ejemplo, si yo divido 8 entre 2, el 8 es un número natural. El 2 es un número natural. 8 entre 2 igual a 4. Entonces el 4 es un número natural. Pero ¿qué sucede si divido 5 entre 3? Si divido 5 entre 3, no me va a dar un número exacto. El 5 no es divisible entre 3. Es decir, cuando yo divido 5 entre 3 no voy a tener un número exacto, pues va a tener un residuo. Entonces podemos concluir que en una suma y en una multiplicación de números naturales, mi respuesta siempre va a ser un número natural. Pero en una resta y en una división, no siempre mis respuestas van a ser números naturales. Veamos ahora los múltiplos y divisores. Todo número es divisible entre 1. Recordemos que el término divisible se refiere a cuando se hace la división entre dos números, el resultado es exacto. Es decir, no hay residuo. Si yo divido 8 entre 1, igual a 8. Todo número tiene al menos dos divisores, uno y el mismo. Tomemos como ejemplo el número 2. Si yo divido 2 entre 1, se cumple la condición de que todo número es divisible entre el mismo. 2 entre 1 igual a 2. También el número se puede dividir entre el mismo. 2 entre 2 igual a 1. Un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en una cifra par. Ejemplo, el 80. El 80 cumple con la condición de que termina en 0. Por lo tanto, yo puedo dividir 80 entre 2, igual a 40. 84 cumple con la condición de que termina en una cifra par. Entonces yo puedo dividir 84 entre 2 igual a 42. Un número es divisible entre 3 cuando la suma de sus cifras es 3 o un múltiplo de 3. Ejemplo, el 21. El 21 se compone de dos cifras de dos dígitos, que son el 2 y el 1. Si yo sumo 2 más 1 igual 3. Es decir, que la suma de sus cifras cumple con esta condición, es 3. Entonces, por lo tanto, yo puedo dividir 21 entre 3. El número 324 se compone de tres cifras, del 3, del 2 y el 4. Se suman 3 más 2, 5, más 4 igual 9. El 9 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, yo puedo dividir 324 entre 3 igual a 108. Veamos el número 750.
que se compone del 7, del 5 y del 0. 7 más 5, 12, más 0 igual 12. El 12 es un múltiplo de 3, porque 3 por 4 es 12. Por lo tanto, yo puedo dividir 750 entre 3 igual a 250. Veamos el número 456, que se compone de 4, de 5 y de 6. 4 más 5, 9, más 6, 15. El 15 es un múltiplo de 3 porque 3 por 5 es 15. Por lo tanto, yo puedo dividir 456 entre 3 igual a 152. Un número divisible entre 4 cuando sus dos últimas cifras son 0 o son múltiplos de 4. Ejemplo, el 800. Podemos ver que el 800, sus dos últimas cifras son 0. Es decir, yo puedo dividir 800 entre 4, igual 200. 21.348. Sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. O sea, el 48 es un múltiplo de 4, porque 4 por 2 es 48. Yo puedo dividir, por lo tanto, 21.348 entre 4 igual 5.337. Un número es divisible entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Ejemplo, el 140, que termina en 0. 140 entre 5 igual 28. Veamos otro ejemplo, el 75. Termina en 5. Por lo tanto, cumple con la condición. Puedo dividir entonces 75 entre 5 igual a 15. Un número es divisible entre 6 cuando es múltiplo de 2 y de 3 al mismo tiempo. Es decir, debe reunir ambas condiciones, que sea múltiplo de 2 y de 3 al mismo tiempo. Ejemplo, el 768. Es un múltiplo de 2 porque es un número par. Y si sumo cada uno o cada una de las cifras que lo componen, el 7, el 6 y el 8, 7 más 6, 13, más 8 igual 21. Por lo tanto, es un múltiplo de 3. Como reúne ambas condiciones, yo puedo decir que el 768 se puede dividir entre 6. 768 entre 6 es igual a 128. Veamos el siguiente ejemplo. 4.956. Por ser un número par, es múltiplo de 2. Sumamos cada uno de los elementos o las cifras. 4 más 9 más 5 más 6 igual 24. Es múltiplo de 3. Al reunir ambas condiciones, podemos decir entonces que 4.956 se puede dividir entre 6. Y eso es igual a 826. Un número es divisible entre 10 cuando termina en 0. Veamos algunos ejemplos. El 40. El 40 termina en 0. Entonces yo puedo dividir 40 entre 10 igual a 4. 840 termina en 0. Lo puedo dividir entre 10 es igual a 84. Por último, el 700, que también termina en 0, lo puedo dividir entre 10 y es igual a 70. De esta manera podemos observar entonces que los números naturales nos permiten clasificar y establecer un orden de los elementos que nos rodean.
y darle sentido a muchos elementos de nuestro diario vivir. Muchas gracias.